un nuevo encuentro de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este caso estamos reunidos con Pablo Silveira, titular de Silveira Comex, la empresa que más conoce en lo que se refiere al comercio exterior en la industria avícola. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buen día, Alberto. Gusto en saludarte y saludo a todos los videos conferencistas, digamos, que tienen acceso a este Zoom. Bienvenidos a la nueva normalidad, ¿no? Bueno, ahora bien, Pablo, teniendo en cuenta la enorme necesidad del sector productor avícola, de la industria avícola, de incrementar los volúmenes de exportaciones, de incursionar cada vez más en el comercio exterior, habida cuenta de un mercado interno que aparece como saturado, diríamos. ¿Cómo se explica esta contracara del Estado, del gobierno, que en cambio de promover al envío de valor agregado al exterior, lo que haga es poner trabas, poner obstáculos que hacen cada vez más difícil que la industria avícola ingrese en este enorme, inmenso mercado internacional? Bueno, estamos en un contexto bastante difícil para el comercio exterior. Eh, los economistas de la Organización Mundial de Comercio prevén que el intercambio comercial entre países, mundial, digamos, va a caer un 32% en el 2020, producto de la pandemia mundial. En un comercio exterior tan restringido, digamos, para el intercambio de bienes, se hace necesario que los estados, los gobiernos, se adecúen con sus políticas interiores a esa nueva realidad mundial del comercio exterior. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo en nuestro país. Si venimos con un comercio exterior administrado desde hace tanto y tanto tiempo, que me da la impresión a mí que a veces perdemos el rumbo, perdemos el camino hacia dónde ir, es decir, perdemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las exportaciones? Es obtener recursos, divisas genuinas, de moneda que no provenga de préstamos internacionales que haya que devolver con la tasa de interés. Es decir, sencillamente o simplemente es eso, es decir, lograr divisas genuinas. Ahora bien, si nosotros como Estado le ponemos trabas a ese ingreso de divisas genuinos, es obvio que todo ese intercambio se va a encerrar en un círculo vicioso donde, por un lado, van a estar los productores de bienes y servicios que exportan al mundo, que se ven compelidos a trabajar muchas veces a pérdida o sin obtener una rentabilidad suficiente como para mantener la maquinaria productiva en condiciones óptimas para la apertura de nuevos mercados, para la apertura, para la obtención de nuevos clientes y para la producción de nuevos bienes, en este caso vamos a hablar de la industria avícola, de nuevos productos que el mundo demanda. Estamos en una realidad compleja, digamos. Yo me había apuntado algunos ítems como para ir desarrollando la materia, el tema, y uno de esos puntos que había anotado es la modernización del comercio exterior y del control aduanero y del control, digamos, administrativo o burocrático de ese intercambio comercial.
Una modernización, Pablo, que parece no haber llegado a la Argentina. Digamos que llegó a medias. Y esta pandemia, por ejemplo, esta situación de estar en videos, conferencias vía Zoom o trabajando en home office, etcétera, etcétera, y haciendo todo trámites vía web, es posible sencillamente porque venimos de un proceso de modernización de 4 años que rompió varios paradigmas del comercio o del control aduanero, digamos, o del comercio exterior. Pero claro, hemos avanzado. Trámites que antes yo creo que te lo comenté en un reportaje, donde el SENASA eran 6 ventanillas, había que pasar una ventanilla para que cada uno de los agentes sellara un papel. Ha mutado en estos últimos años a hacer el trámite del certificado de embalajes de madera vía web, y es tan ágil, tan práctico, que realmente el SENASA podemos decir que se ha ayornado, se ha modernizado en cuanto a los sistemas, y realmente funciona muy bien. Como también funciona muy bien el tema de los certificados sanitarios que tramitamos a través de la plataforma de la FIP en el servicio SIGCER, Sistema General de Certificaciones, que es un aplicativo, una plataforma del SENASA. Es decir, el único trámite que hacemos nosotros desde físicamente es llevar ese certificado impreso a que un veterinario con firma aprobada o certificada por autoridades chinas suscriba físicamente la hoja. Con lo cual también a eso le falta un paso, digamos. Mi sueño es decir, no necesitamos llevar nada a ningún lado. La firma podría derivarse en una firma digital, como sucede con muchos trámites que se hacen a través del GEDO, el Sistema General de Expedientes Electrónicos de la Administración Pública General, que en realidad está funcionando muy bien. Pero lo que podemos rescatar como eh, colorario a todo este proceso de modernización es que realmente podemos hacer todos esos trámites porque hubo otrora un ministerio de modernización que le dio mucho impulso. Sé, por otra parte, que la aduana también está trabajando en actualizar su sistema. El sistema María ya pasó de moda, es un sistema obsoleto. Eh, Imagínate vos que un operador, un despachante tiene que cambiar de aduana cada vez que quiere registrar una nueva operación aduanera, es decir, loguearse en la aduana de Seiza, desconectarse y volver a loguearse en la aduana de Buenos Aires, desconectarse, volver a loguearse en la aduana de Paraná, y así sucesivamente. Eso insume tiempo, recursos humanos, y no contribuye en nada, digamos, a la proceso de modernización que yo realmente sueño. Digamos, yo tengo otro sueño. Yo sueño que un contenedor que llegue al puerto de Buenos Aires no se demore más de 24 horas en ser retirado del puerto, porque ya con las nuevas tecnologías, ese contenedor ya tendría que venir con un código de barras estampado en el contenedor, en algún lugar, como para que el servicio aduanero tenga acceso al control mediante un escaneo de ese código y ya sepa qué mercadería viene. Y si tiene alguna duda, no se proceda a
verificarlo directamente o aperturarlo en el puerto, sino que se haga la trazabilidad a través de ese seguimiento, el tracking, a ver a dónde va ese contenedor y dónde descargó, dónde se aperturó, y que si tiene alguna duda, la aduana haga el control post importación, digamos, en el depósito donde arribó ese contenedor y no en el propio puerto donde genera extra costo, negocio para algunos, y nos encontremos con situaciones como ahora donde los gremios, porque tienen problemas que no han sabido discutir armónicamente en una charla, directamente a cerrarte el puerto, y con eso el trastorno que no tienen, muchos no se imaginan lo que ocurre. Muchos observan que hay 20 empleados cortando el puerto, pero eso lleva a un trastorno que los que no trabajan ahí, no interactúan diariamente con la actividad portuaria, ni del comercio exterior o de contenedores, es realmente complicado. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántos recursos humanos se ahorrarían, ¿no? Si todo estuviera modernizado? Pero claro, lo que pasa es que en cada punto de toda esa larga cadena logística, cada uno tiene su kiosco. Lo tiene el depósito fiscal, lo tiene el agente de transporte de carga, lo tiene la aduana, lo tiene el puerto, es decir, cada uno de esas etapas, lo tiene el transportista, obviamente, lo tiene también el despachante, porque tampoco podemos ignorar que hay despachantes y despachantes, lamentablemente, como en toda profesión, digamos. Este, Despachantes cuya actividad a veces raya con lo delincuencial, o raya con la falta de ética, porque se asocian, entre comillas, a una aduana corrupta o funcionario, no una aduana corrupta, a funcionarios aduaneros que facilitan la corrupción. Entonces, todo eso genera extra costos, eh, versos o vendehumos, como hay en todas las profesiones. En nuestra profesión de despachante también hay vendehumos, que le dicen al cliente, no, le echan la culpa siempre al otro, no, se me demoró la carga porque, che, pero estoy esperando el repuesto hace 10 días, no, con el tema de la pandemia, con la aduana, esto, que aquello, que tengo que verificar, que muchas cosas son inventos nomás para justificar su propia ineficiencia. Y como te digo, en cada uno de esa larga y el largo hilo logístico, cada uno preserva su propio kiosco y se cierra, y eso implica cerrarse a cualquier tipo de modernización que determine un seguimiento más ágil, más moderno, más eficiente de todo el seguimiento del proceso de la mercadería. Ahora, Pablo, si uno lo ve desde afuera, dice, yo en esto no me meto porque esto es tan engorroso, es tan difícil que prefiero mantener el mercado interno, es más fácil, lo conozco. Ahora, se está perdiendo la posibilidad de incursionar en un mercado que es a largo plazo, pero permanente, que si está bien operado, si está bien dirigido, puede ser un mercado muy interesante, que de hecho lo es, como es el mercado internacional. Ahora, para esas personas que recién están incursionando en el comercio exterior, que dicen, bueno, a ver, voy a probar con poner mi marca en tal o cual país o en tal o cual continente. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar? Bueno, mientras te escuchaba me estaba acordando, tengo un amigo en Estados Unidos, en California, que en una oportunidad me planteó, me dice, mira Pablo, tengo un negocio para colocar en Estados Unidos, eh,
mermelada de arándano, de una mermelada que se producían en el sur, en Río Negro. Era mermelada de manzana, toda una clase de mermeladas. Le digo, estamos en un problema. Digo, no es difícil, se puede hacer. Yo con mi empresa, que además estoy inscripto como importador y exportador, porque le presto ese servicio a terceros también, digo, no hay problema, yo te lo hacemos, pero digo, hay varios pasos primero. Dice, pero la primera pregunta que le hago, ¿quién las elabora? No, la elabora forma casera, no son muchas, pero bueno, podemos mandar 10 cajas pequeñas de 6 potes o 6 frasquitos de mermeladas elaboradas artesanalmente y para un mercado con la idea de llegar a un mercado tan exigente como el estadounidense. El primer paso, le digo, ¿quién la elabora? No, la elabora un conocido mío, me dice, en Río Negro, pero es mermelada artesanal. Bueno, primer problema, seguro que no tiene el RNE, ni el RNPA. Y empezamos con todas las exigencias de certificaciones. Primero, es un alimento, por lo tanto debe ser emitido un libre venta de el ANMAT o el INAL. Para inscripción, previo a que el INAL te emita una certificación, tenés que inscribirte. Eso lleva todo un proceso de formulario, de pago, de esto, de aquello. No tiene RNE, Registro Nacional de Establecimiento, elaborador, digamos. Después tiene que sacar el RNPA, Registro Nacional del Producto Alimenticio, sí, porque cada producto lleva. Ahora, él me decía, pero es una locura, ¿cómo van a...? Y sí, le digo, es así, le digo, no funciona así. Pero en Estados Unidos, el que controla allá, dice, pero ¿cómo es en Estados Unidos? Le pregunto. No, me dice, en Estados Unidos la FDA lo único que hace es controlar el producto y después lo hace enteramente responsable al importador de ese producto de cualquier tipo de consecuencia. ¿Y cómo? En Estados Unidos la ley funciona, ningún importador, ninguno, se arriesga a tener un producto que no sea válidamente o apto para consumo humano. Pero el apto consumo humano no se genera a través de un país, digamos. Aquí el Estado es el que emite una certificación que es apto consumo humano, un producto de exportación. Cuando el apto consumo humano debería ser responsabilidad del exportador, que certifica mediante exámenes de laboratorio que carece de cualquier contaminación y reúne todas las condiciones para hacer el consumo humano. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que todo es una traba, digamos, todo es un papeleo, debería ser mucho más fácil. En la exportación de productos avícolas, el SENASA te tiene que aprobar los embalajes, las bolsitas, el embalaje externo, todo tiene que ser aprobado por un Estado que yo advierto que lo único que facilita es las trabas burocráticas y el asfixiante peso de la burocracia estatal para que el productor pueda llegar a un mercado competitivo. Además, me imagino, Pablo, que cada aprobación de ese tipo debe tener un arancel, ¿no? Sí, se paga arancel, claro. Pero el tema está en que el Estado, como tiene tantos empleados dando vuelta,
sobredimensionado tiene que justificar de alguna forma su actividad estatal, estableciendo precisamente este tipo de controles. Digamos. Que yo no digo que no los haya, pero no en la dimensión en que actualmente sucede, digamos. Con el control aduanero pasa lo mismo, específicamente, digamos. Eh, eh, la discrecionalidad de los funcionarios de aduana es realmente muy extrema, muy asfixiante. La letra, el Código Aduanero es una ley 22415 con su reglamentación del 81. Ha sufrido actualizaciones, pero no se ha actualizado a los tiempos actuales, no se ha... por ejemplo, ¿alguien puede creer que un despachante en una declaración aduanera, actuando como representante de un importador, no tiene derecho a equivocarse en un número, en un dígito, en una coma, sin que ello tenga consecuencias pecuniarias para el importador y que generalmente la mayoría de los despachantes absorbe ese costo para no perder el cliente, porque dice el cliente, pero escúchame, te mandaste la macana, ¿cuál fue tu macana? Y no, en vez de un 8, porque tipeé, le puse un 6. Pero tanto de la diferencia. Sí, ¿por qué? Porque la aduana, en nuestro código tan obsoleto, entiende que es una declaración inexacta. Es decir, que no ese código, esa pequeña modificación, ha sido colocada con una intencionalidad perversa. ¿Y qué dice el funcionario de Yo no dudo, yo no juzgo intencionalidades, dice el agente de aduana, cuando uno plantea cosas, che, pero mirá, le pifié un numerito, no es tan grande. Y bueno, dice, pero eso es una declaración inexacta. Y marche preso. O te saca plata o te pone una denuncia por declaración inexacta. Es una locura, Alberto, ¿me entendés? Es una locura. Bueno, en esta parafernalia de locuras que existen en todo el área de comercio exterior, contamos con esa eh, traba, digamos, o ese problema de no poderte equivocar en nada. ¿Por qué? Porque el sistema tampoco permite una rectificación. El otro extremo, ¿cuál sería? Que a veces declaran, como hacían los delincuentes estos que operaban en el puerto de Buenos Aires, declaraban flores de plástico y traían cualquier otra cosa. Pero ahí ya estamos ante un delito. Yo me estoy refiriendo ante un error netamente administrativo, una infracción mínima que el riguroso control aduanero, documental aduanero, no permite siquiera hacer una rectificación. En eso yo estoy absolutamente en desacuerdo. Estoy de acuerdo con el control aduanero, pero hay cuestiones que son realmente patéticas cuando uno las cuenta, digamos. Eh, eh, Acá tiene mucho que ver, tengo cientos de situaciones para contarte porque se generan, y yo las absorbo, las analizo y realmente que me gustaría cambiar el mundo, ¿viste? Pero ya se nos pasó la época, pero bueno, por lo menos dejarle, mi hijo trabaja conmigo en la empresa, digamos, en el estudio, y yo le tramito estas cosas, a decir, bueno, vos que sos joven, que venís detrás nuestro, digamos, tienen que hacer fuerza para cambiar algo. Porque a veces no entiendo por qué eh, basados en la declaración aduanera rigurosa, digamos, no haya una posibilidad de enmendar un error.
no digo errores groseros que rayan el delito, sino errores de tipeo, sin que al momento de presentar los documentos en la aduana, el funcionario aduanero te empiece a marcar todos los errores o un error de todos y no haya más opciones, no se pueda rectificar inmediatamente por sistema, ponele en 2 o 3 horas se hizo una rectificación, donde dice código 020 debió decir código 060, por decirlo simplemente. Ahora, Pablo, esto claramente me da la pauta para pensar que si bien hay empresas que tienen dentro de sí mismas departamento de comercio exterior, tienen que confiar este tipo de acciones en profesionales, como por ejemplo el Sevilla Comex, que conoce bien a la industria y conoce bien del comercio exterior y todas estas trabas que se presentan para poder intentar pasar por arriba de todas estas trabas y hacer las cosas como deben ser, ¿no? Porque si no, los tiempos que se pierden y el dinero que se pierde es inmenso. Sí, 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 no, no, no. Un departamento de comercio exterior de la empresa ya no alcanza a cubrir estas necesidades u otras cuestiones operativas, técnicas. Un departamento de comercio exterior de una empresa puede ser profesional, un licenciado en comercio exterior, pero yo me he encontrado con licenciados en comercio exterior que en la facultad vos le preguntás, che, el valor FOB, ¿no te enseñaron? ¿Qué obligaciones y responsabilidades implica comprar un bien con valor CIF? ¿Dónde termina la responsabilidad de uno y de otro? Es decir, son profesionales que están preparados para otras cuestiones del comercio exterior, análisis de mercados, estudio de factibilidades de colocar productos en tal o cual destino, es decir, están como si fuese un peldaño por encima de la cuestión técnica que maneja el despachante. Lo que pasa es Eso es que, que no le alcanza. lo que pasa, Pablo, es que yo te lo digo como estudiante de comercio exterior que he sido hace muchos años, la facultad te da las bases, pero no te da la calle que tienen ustedes, los despachantes, el conocimiento de cómo manejar ciertas cosas, de cómo superar ciertas trabas. Eso no te lo da la facultad, eso lo tiene el oficio, el día a día, el estar en el puerto, el conocer los vericuetos, ¿no? Eso es algo que te da la calle, básicamente. Sí, 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 por supuesto, sí, sí, ese es el entrenamiento diario y más que nada el comercio exterior es tan dinámico que cuestiones de hace 1 año o 2 años de atrás ya son son viejas porque hay nuevos modelos o protocolos para actuar, porque las normas en nuestro país, en las normas en materia fiscal, tributaria y aduanera, cuando no, cambian con cierta velocidad, porque se imponen nuevas normas, anti-high, ahora son las CIMI, en paralelo a la CIMI, la de high, o la CIMI como se llaman ahora, vienen regulaciones del Banco Central para poder acceder al mercado de cambios y pagar un bien, o surgen regulaciones del Banco Central cuando uno exporta, cuánto tiempo tiene para liquidar divisas. En los años del gobierno de Cambiemos, eh, se había facilitado mucho, pero como siempre en Argentina seguimos un movimiento pendular, digamos, nos pasamos de un extremo al otro. De un extremo donde hasta el 2015 no podías eh, sacar un dólar afuera sin que el Banco Central te cuente las costillas, como decimos,
pasamos a un gobierno 2016-2019, donde en principio los exportadores no tenían obligación, tenían un año para ingresar las divisas, para liquidar esas divisas, después pasaron a 5 años y después finalmente no tenían ninguna obligación. O sea, la obligación pasó sine die, 10 años creo que le habían dado. Desde el punto de vista del Estado, es una locura eso. ¿Por qué? Porque al inicio de la charla te dije, ¿cuál es el recurso genuino que tiene un Estado para munirse de divisas no provenientes de un préstamo internacional, sino de bienes y servicios exportados? Son esas exportaciones. Entonces, claro, entonces, cuando el exportador no tiene obligación de liquidar divisas, significa que la liquide o las cambie en el mercado o en su banco a su antojo. Hay algunos exportadores, me comentaba un frigorífico avícola ahí de La Roque, que vos lo conocés seguramente, me dice, che, ¿cómo andás con la liquidación de divisas? Dice, no llega el contenedor que ya la estamos liquidando. ¿Por qué? Porque era una necesidad de la empresa poder liquidar esos dólares producto de las exportaciones, munirse de pesos y pagar sus deudas en el mercado interno. Pero hay otros, como sojeros, los exportadores de cereales, que exportan miles y millones de dólares, y si el Estado no le impone la obligación de liquidarlos, lo que hace el empresario es liquidarlo cuando le parezca. Por ahí tiene tanta espalda que no necesita liquidarlo en 2 o 3 años, cosa que dudo, porque bueno, pero bueno, tiene que haber una regulación, pero razonable. No es posible. Actualmente rige la obligación de cuando se produce el ingreso de las divisas de una exportación ya, el exportador tiene 5 días. Es un plazo demasiado corto. Pero démosle un mes para que acomode financieramente su situación, vea si liquida todo, si liquida un poco. Es decir, hay que tener en cuenta esas situaciones y no pasar de un lado a otro de ese péndulo, digamos. Y también tenemos la situación inversa, ¿no? Que es cuando un empresario, un industrial del sector agrícola quiere ingresar a una máquina para mejorar su eficiencia, para agregarle valor a su producción y se encuentra con el inconveniente de que no la puede ingresar o que los impuestos son tan altos que la inversión se traba, ¿no? Bueno, suena irrisorio, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a plantear una situación. Un productor local necesita actualizar su tecnología productiva, digamos, mejorar los procesos, hacer más eficiente el proceso productivo. ¿Por qué? Porque siempre está buscando atenuar, bajar los costos de producción. Entonces decide comprar una máquina en cualquier país de Europa, ponele. Bueno, previo a ello, se supone que desde el punto de vista económico-financiero ha accedido al crédito. ¿Por qué? Porque la máquina tiene un costo altísimo que no le permite al productor local aguantar con sus propios ahorros esa máquina. Entonces recurre a un banco. El banco ya, si le da un crédito en las condiciones actuales, ya tiene que tirar bengalas y hacer una fiesta, digamos, porque no es fácil el acceso al crédito. Primero que tiene que presentar 2 millones de avales, garantías, papeles,
y sin perjuicio de ello se lo aprueban y después le cobran un interés, etcétera, etcétera. Pero supongamos que ha sorteado todos esos pasos, digamos. Eh, Después viene el tema en que tienen que aprobarle la licencia no automática. Es decir, hay mercaderías, bienes que tienen licencia automática, que significa que esa importación se aprueba automáticamente de acuerdo a la posición arancelaria donde está esa máquina, y licencia en automática donde requiere una previa autorización de comercio. Actualmente hay la Cámara, la CIRA, Cámara de Importadores de República Argentina, está realizando varias quejas, varias notas y difundiendo el gran problema que tenemos ahora con la aprobación de la licencia no automática. ¿Y por qué tardan la licencia no automática? Porque no es posible sacar un solo dólar para afuera. Ese es el problema. Entonces, con la no aprobación de la licencia no automática, entonces están regulando la salida del flujo de dólares al exterior. Básicamente se sientan arriba de los dólares y no permiten que se toquen las reservas del Banco Central. Bueno, pero supongamos que la Secretaría de Industria le aprobó la licencia no automática. Dicho sea de paso, todas las máquinas de la industria avícola que están orientadas al procesamiento y al tratamiento de carne tienen licencia no automática. Todo lo que es planta de incubación, modernización de planta de incubación, está sometido a licencia no automática. Para el caso, Fadel está ampliando la planta de incubación que tiene en San José. Porque bueno, a raíz de haber establecido 2 turnos de faena, obviamente está faenando mayor cantidad de aves por día y por ende necesita alimentar el circuito de la producción de huevos fértiles, la incubación de huevos fértiles, la crianza de los pollitos bebés y la obtención del pollo listo para faena. Bueno, Sabés que estuve hace unas semanas en Fadel, la planta de incubación, y vi con gran asombro cómo están duplicando, exactamente duplicando la planta de incubación actual, pensando en mantener la misma plantilla de empleados, con lo cual ahí te das cuenta la necesidad de automatizar los procesos y eso, por supuesto, requiere mucha tecnología. A ver, no es que le estás sacando trabajo a la gente, le estás dando más trabajo para producir más y para eso necesitas inevitablemente importar tecnología porque aquí no existe. Entonces, ahí es donde se presentan las trabas a los productores, a las industrias, para poder crecer. claro, porque, bueno, la industria avícola, lo sabemos, emplea en forma directa gran cantidad de puestos de trabajo, genera, digamos, gran cantidad de puestos de trabajo. Y ni hablar de los puestos de trabajo en forma indirecta. San José mismo, San José, ahí en el departamento Colón, vive de la industria avícola. Los comercios se nutren de toda una industria avícola pujante que lo tiene a Noelma, lo tiene al frigorífico Bonín, tiene el frigorífico Las Camelias, que generan, y Fadel, aunque en menor proporción, pero eso generan todo un circuito económico virtuoso que da pena que no se advierta.
la industria avícola debería ser considerada la joya de la abuela, porque por toda la cantidad de empleos que genera. Bueno, pero te decía, ampliación de la planta de incubación implica también ampliación de la plantilla del personal. Plantilla incrementa la producción de huevos, la producción de pollos para faena, genera mayor cantidad de puestos a aquellos empleados que tienen que ir a todas las mañanas a agarrar los pollos y enjaularlos para trasladarlos al frigorífico. Implica también uso de camiones, cada camión se maneja con un chofer. Es decir, es multiplicador el efecto que tiene. Sin embargo, fíjate vos que una inversión de casi $1.000.000 se ha pagado en plazo. El 28, desde el 28 de septiembre que estoy esperando que la licencia no automática sea aprobada por la Secretaría de Industria. Ese embarque de todas esas nuevas incubadoras y nacedoras está a fines de septiembre. Vienen en 12 camiones desde Brasil. El proveedor envía 3 camiones por cada uno de los embarques, es decir, se van a hacer en un mes, 3 camiones por semana, digamos, 12 camiones en total. Bueno, estamos ahí, ya estoy preparando mis herramientas administrativas para hacer las presentaciones en la Secretaría de Industria y decir, mire señores, tengo el embarque aquí a días y ustedes no se deciden en aprobar la licencia en automática, sin la cual no puedo hacer el despacho de importación. Bueno, esa es una de las trabas. Supongamos que el importador ha sorteado esa traba del crédito, del acceso al crédito local, ha sorteado la traba de la CIMI, ha sorteado la trama de la licencia en automática, ahora tiene que sortear otro paso más, que es la incidencia del Banco Central con sus comunicaciones para pagos al exterior. Como ya hablamos de este círculo que genera complicaciones, y ese círculo se ve retroalimentado por la escasez de divisa, está retroalimentado por un déficit del comercio exterior, digamos. Bueno, ahora está con superávit porque las importaciones han caído tanto que ahora está con superávit. Pero el gasto público no se achica por ningún lado, las reservas caen, entonces como caen las reservas, etcétera, 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 ese círculo se ve vicioso, se ve retroalimentado permanentemente por los mismos funcionarios que generan todas las complicaciones. Bueno, a ese círculo se le agrega otro paso más, que es la autorización del Banco Central para girar, para sacar esas divisas al exterior. Hay una resolución, la 6401, está ayornada ahora, actualizada por la 7030, etcétera, 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 que exige a todos los a todas las personas jurídicas, vamos a decirlo así, que tengan activos y pasivos externos, que hagan una declaración jurada respecto al movimiento de esas divisas. Y esos relevamientos de activos y pasivos externos supone que o restringe el acceso al mercado único y libre de cambio, al MULC, restringe el acceso al MULC para aquellas personas jurídicas, digamos, empresas, etcétera, etcétera, que hayan
pagado o hayan pagado mucho, hayan sacado muchas divisas al exterior y no hayan ingresado ese bien que ha pagado. No sé si soy claro. Digamos, yo compro por $100.000 y tengo que ingresar mercadería por esos $100.000. Ahí estoy con el saldo cero, compensado. Pero hay variantes, digamos. Bueno, ¿cómo demuestro que ingresaron esa mercadería? El banco te controla, por eso cuando uno oficializa un despacho, nomina un banco para el seguimiento de CEPAIMPO, seguimiento del pago de las importaciones. O sea, el banco que uno nomina en el despacho de importación es el encargado por el Banco Central de hacer el seguimiento y es el que coteja si lo que pagaste, lo pagaste bien y si lo que trajiste se corresponde con ese bien pagado. Bueno, después hay otras cuestiones, debe coincidir el proveedor con el que está nominado en el despacho, bueno, otras cuestiones técnicas que no vienen al caso. Pero a lo que quiero decir es que hay un seguimiento muy estricto de esas cuestiones. Pero ¿qué pasa cuando yo pago en febrero y embarco en septiembre? Es decir, voy acumulando pagos, 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 y no tengo su correspondiente contravalor en mercadería, porque el proveedor del exterior por el tema este del coronavirus se atrasó en la producción, embarcó tarde, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, primero eran, yo no sé si te acordás que lo hemos charlado, eran $250.000, con lo cual se armó el gran problemón. Los importadores no podían acceder al mercado único porque el saldo que no le daba, o sea, a $250.000 para uno que compra una máquina de $1.000.000 para ponerla a producir, $50.000 más sumado los repuestos, etcétera, etcétera, no le alcanzaba. Bueno, a raíz de las gestiones que se hicieron en el Banco Central, dice, señores, esto no nos alcanza, es un problema, tenemos la producción, no tenemos insumos, no podemos pagar insumos. Los insumos que pagás hoy a Europa te van a llegar dentro de 30 días. Los insumos que pagás hoy a China te van a llegar dentro de 45, 60 días. Con esas previsiones se manejan. Entonces, si no pago hoy los insumos, en 2 meses, 1 mes y medio, ya no tengo más insumos para seguir produciendo. Digamos, es una cadena de abastecimiento que se genera. Bueno, a raíz de todas esas quejas, ampliaron a $1.000.000 el saldo, digamos. Quiere decir que si desde enero de este año hasta el 31 de agosto yo había pagado, por ejemplo, $2.000.000 y en ese mismo periodo me había hecho despachos de importación por $1.000.000, el saldo, no tenía saldo para exportar. ¿Por qué? Porque me está faltando $1.000.000. Es decir, es toda una complicación burocrática que al gerente, al dueño, al empresario, en vez de de generar acciones tendientes a cómo consigo mercado, cómo achico los gastos de producción, cómo mejoro la línea de producción, cómo obtengo otros productos que actualmente me está demandando el mercado, tiene que estar enfrascado en estas cuestiones administrativas que le hacen perder el tiempo, perder recursos, lo fastidian, le crean... es una locura, ¿me entendés? Bueno, por la otra parte, el exportador tampoco la pasa bien, porque si bien es cierto que
la industria avícola, la demanda de China ha crecido, también está inserto dentro de las complejidades del comercio exterior, donde, como ya te dije, los economistas dicen, mirá, que esto va a caer entre el 20 y el 30%, va a caer el intercambio de bienes y servicios. Y China no va a estar exento de esa demanda, digamos. El exportador también lucha con sus cuitas internas. Cuando va a liquidar una divisa y te la pagan a 70 y te deducen los costos bancarios. Y mientras tanto tuvo que poner los derechos de exportación en vivo y en directo antes que al momento de oficializar el despacho. Tuvo que pagar los costos logísticos, el camión que le trae el contenedor del interior, tuvo que pagar el frío, el enchufe de frío en el puerto, porque son todos contenedores reefer, sale $45 por día, enchufarte donde te pasé 3, 4 días, olvídate. Si una exportación de $50.000 un poquito más, capaz, vamos a poner $50.000 de garras congeladas, paga $4.500 de retención, 9%. Y eso lo tiene que sacar el productor, el empresario, de su bolsillo y entregárselo al Estado que se asocia a esa producción. Entonces, cuando vos decís, escúchame, ¿cómo el comprador chino dice, ¿cuánto me sale comprarle a Brasil? Me sale eh, $450 la tonelada, me parece que era. Bueno, no me acuerdo ahora de la lista, no me acuerdo los precios exactamente, pero supongamos $400 de tonelada y en Argentina me sale $420 de tonelada, no tiene mucho que, porque cuando vos comprás una tonelada, $20 no hay diferencia, pero cuando compras 30, 40 contenedores de 27 toneladas cada uno, ahí es un número, ¿me entendés? Entonces, contra todo eso tiene que luchar el exportador también, y eso deriva en situaciones, digamos, que la aduana o la FIP como presume que todos somos evasores, ¿sí? Y admite prueba en contrario, porque primero te mandan la intimación. ¿Viste cómo hace la FIP? Te mandan la intimación de que usted debe no sé qué ganancia, debe la declaración de bienes personales. Eh, entonces, la FIP entonces genera cuestiones un tanto incómodas porque sospechan de sobrefacturación para las importaciones, o sea, se factura a un monto mayor del que correspondía porque eso le permite a un importador comprar divisas baratas a 73 para pagar sus costos. Entonces, la FIP controla el valor. Ya hay otro control más, controla el valor porque sospecha que los importadores inescrupulosos están sobrefacturando para sacar divisas baratas afuera. Y por la otra parte, sospecha que el exportador va a subfacturar, o sea, va a vender, si valía $400, le va a decir, mirá, te pongo que vos me pagás 300. ¿Por qué? Porque va a pagar menos derechos de retención. Y los otros $100 por tonelada, deposítamelo en una cuenta en, no sé, en las Bahamas, por decir algo. Es decir, lo incómodo es que todo el problema lo genera el propio Estado. Es decir, el que tiene, el otro día escuché una frase muy buena, dice, el problema que tenemos nosotros es que el que tiene la solución es el mismo que creó el problema. Entonces no va a tener solución. Es Ahora, terrible. Pablo, habida cuenta de tantas complicaciones que hay para importar, para exportar, que evidentemente hace falta recurrir a un especialista, en este caso como vos, ¿cuáles son los consejos que le darías a una empresa que quiere incursionar en el comercio exterior, ya sea para importar o para exportar? ¿Cuáles son esos 3, 4, 5 consejos que decís, estas son premisas que no deben faltar en cualquier operación de comercio exterior? Bueno, yo lo primero que le digo
es que eh, hablen con la persona a quien le van a encargar su trámite. Porque muchos importadores nuevos creen que consiguiendo un despachante más barato que le cobra 2,50 pesos, se ahorran costos. En cambio, yo le digo, no es que se ahorran nada, entiéndanlo. Si uno le cobra 100 y el otro le cobra 200, no es que se estén ahorrando 100, es que están evitando de pagar 100 porque dentro de una semana, 2 meses o 3, 4, 5 operaciones lo van a tener que devolver, lo van a pagar y además se van a tener un dolor de cabeza terrible, porque, insisto, como en todas las profesiones, hay profesionales y profesionales. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, dice, che, mirá, este tipo me inspira confianza. Me inspira confianza. Es decir, yo confío en que el despachante me va a solucionar el problema, que no sea parte del problema. ¿Me cobra 5 o me cobra 10? Está bien, es un gasto que lo tengo asociado. Y también es contrafáctico, ese es uno de los problemas, porque dice, bueno, pero nunca vas a ver lo que te ahorraste si contratabas a un irresponsable, sino cuando te surge el problema y el irresponsable dice, mira, no puedo solucionar, tenés que pagar $100.000 de multa, entonces te querés matar, ¿entendés? Entonces decir, mira, vos no vas a tener problemas con el despachante si vos hablás con el despachante, lo ves y hablas y el despachante da confianza. Porque está la otra. El despachante, yo hablo por mí y cómo manejo yo. Yo me pongo la camiseta del cliente, digamos. Yo a veces creo que me excedo un poco porque mezclo mucho el sentimiento y mi pasión por la profesión y por la industria en ese contacto con el cliente. Y hay veces que me llevo, digamos, me llevo algunas decepciones. Pero bueno, lo primero que digo, bueno, ustedes tienen que contratar un despachante que sea confiable, que le solucione los problemas y que atienda los problemas que se van a presentar a diario. Muchas empresas de comercio exterior tienen tanta estructura que finalmente el importador o el exportador termina hablando con un empleado que no le va a solucionar el problema. Entonces, yo le digo que se aseguren de que quien los atienda sea el propio despachante. Vos cuando vas al médico, ¿quién cree que te atienda? ¿El médico o el asistente del médico? No, yo quiero que me vea el médico, porque si el médico me dice, mirá, tenés un ganglio inflamado, yo voy a tomar esta pastilla, yo confío en que el médico es... Y lo mismo pasa con el despachante, digamos. Si vos hablas con un empleado que te dice, no, pero vos tenés que mandarme así, y el empleado por ahí le pone mucha voluntad, tiene conocimientos, pero no es el responsable. En cambio, cuando alguien habla con el despachante Silveira, sabe que está hablando con un profesional, que está hablando, que le está diciendo, mira, hay que hacer esto, esto, esto. Si ese cliente tiene un problema, yo le doy las variantes, y dice, mira, está este problema. Bueno, lo podemos solucionar así, así o así. A vos te conviene hacerlo así por esto, por esto, por esto. Es mi opinión. La decisión lo toma obviamente el cliente. Yo voy a seguir tus instrucciones, pero le doy las opciones. Y cuando hay un problema, mi cliente, no se enteran que yo lo he solucionado. Tampoco se lo digo. ¿Por qué? Porque eso forma parte del servicio que Silveira Comex le da a sus clientes. Pablo, muchísimas gracias. Nos ha dado una clase magistral. No va a ser la última seguramente, porque siempre hay para hablar de comercio exterior y realmente tenés muchas anécdotas y mucha experiencia en el tema, con lo cual es realmente interesante compartirlas. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta hoy otro momento. Bueno, muchas gracias a vos por esta oportunidad de comunicación
Y bueno, sigamos cuidándonos si no nos queda otra, y mientras tanto seguir trabajando de esta manera virtual y tener ese contacto virtual. Y me hubiese gustado cafecito de por medio, conocerte personalmente, pero bueno, ya es algo. Un fuerte abrazo, Pablo, muchas gracias y ya va a estar ese café seguramente en poco tiempo más. Gracias a vos, muchas gracias. Chao, chao.